Sobre los videojuegos y su importancia pedagógica. Los videojuegos, más allá del juego. Haciendo una acotación de los videos que subo al canal, es preciso al menos para mí hablarles de un tema en suma relevancia para el mundo desde que surgieron. Y es que este tipo de entretenimiento ha tenido varios prejuicios que lo han convertido en un aspecto negativo más que positivo en la sociedad, achacándole conceptos negativos más que positivos por las largas horas que le han prestado y que muchos lo vinculan con la vagancia y la improductividad. Ustedes saben a lo que me refiero. Los videojuegos han sido una de las más brillantes ideas y una de las más grandes industrias que ha creado el ser humano, desde su aparición en los años 70 con la Magnavox Odyssey. Los videojuegos fueron una de las formas de entretenimiento más solicitadas, sobre todo por la diversión que propiciaban en los momentos de ocio a una sociedad harta de la guerra y de la realidad que vivía en ese entonces. El entretenimiento entonces era y es una forma de escape de la realidad, y los videojuegos fueron en su época esa forma preferida, además de la televisión y la radio. Actualmente, superando estos dos medios de entretenimiento y posicionándose en su justo lugar dentro de la sociedad, que lo ha recibido, como lo he dicho, con gran polaridad, pues ha dividido opiniones, mientras que unos sostienen es una actividad que provee de múltiples beneficios tanto económicos como sociales o incluso culturales. Algunos otros lo ven como una actividad poco productiva y que hace al ser humano ocioso y violento. Pues no es un secreto para nadie que la violencia ha sido uno de los recursos más importantes a la hora de vender videojuegos. Algunos de los juegos más populares son violentos, como los casos que presento en pantalla. Haciendo un paréntesis, creo que la responsabilidad de cuidar el tipo de contenido que los niños consumen es de los padres, pues no solo los videojuegos poseen violencia en su contenido, sino también la literatura, el cine, la televisión. La violencia, se quiera o no, forma parte de la vida cotidiana del ser humano, y es precisamente esa violencia la que se traslada de la realidad a la ficción, o a los videojuegos, y no viceversa. Existen múltiples factores por los que una persona es violenta, y no solo se le debe la responsabilidad a los videojuegos por esta conducta de tintes más psicológicos, culturales y sociales. Esto ha causado diversos debates, pero a su vez ha manchado la reputación de los videojuegos y les ha quitado la oportunidad de ver el lado positivo que muchos de ellos tienen como potencial para ser un material de apoyo en las instituciones educativas. Con vistas en ocupar los videojuegos e incluso la realidad virtual dentro de ellos como un recurso pedagógico en los colegios, pues existen títulos que, más que obras de entretenimiento, son obras de verdadero arte. Porque sí, también es necesario ver a los videojuegos como una forma de arte, ya que en ellos convergen varios tipos de arte, entre ellos la pintura, el diseño de escenarios, la ambientación, la trama o historia, que son dignas algunas de ellas de competir con grandes novelas clásicas, e incluso han buscado la representación de dichas novelas. La música, que ha sido un factor diferencial y decisivo al momento de comercializar una de estas obras. ¿Quién no recuerda el soundtrack de Assassin's Creed, o The Witcher, o The Age of Mythology, o The Age of Empires, en su características banda sonora? También tenemos la inclusión de ciertas piezas clásicas en algunos de los juegos, tanto recientes como de antaño. Los videojuegos incluso han sido inspiración para la realización de películas o series. También de literatura al respecto. Han causado tal polémica que por eso es necesario hacerles justicia. Por lo que yo propongo verdaderamente ver ese lado positivo en el mensaje que los videojuegos nos buscan dar. Sé que el título Age of Empires no nos es desconocido a todos los que llevamos un tiempo en los juegos de ordenador. Este juego tiene campañas que nos pueden ayudar a comprender eventos históricos de gran relevancia, como la Guerra de los 100 Años, la expansión de los mongoles, las guerras por Tierra Santa o la conquista de América, de una forma divertida y amena. Ahora también con la nueva entrega de Age of Empires 4, que nos permite conocer un poco más sobre el mundo medieval, sobre Juana de Arco, William el Conquistador, Gengis Khan y los inicios de Rusia con la Rus de Kiev, que incluso se piensa utilizar estos pequeños documentales y campañas del juego para las clases de historia en colegios y universidades. Vi también el potencial que Age of Mythology tenía a las largas horas que había invertido en jugar dicho juego. Campañas y mapa aleatorio en donde llevabas una civilización de tu elección a luchar contra otras, con la inclusión de personajes mitológicos y poderes divinos que le daba una nueva perspectiva a lo que eran los videojuegos históricos. Se habrá notado que dije inversión en lugar de gastar el tiempo. Precisamente se invierte el tiempo porque ese juego no solo daba diversión y entretenimiento banal,
sino que además poseía información de las civilizaciones, poseía información de los dioses, de la cosmovisión de cada cultura, de los mitos más importantes y de la historia de cada civilización, que en mi caso me hicieron amar la historia en sí y la mitología, consumiendo documentales y obras clásicas para aumentar mi entendimiento de estas materias. Y estoy seguro que no soy la excepción, y que muchos que son historiadores o que estudiaron una carrera en humanidades o sociología lo hicieron por la inspiración e impulso que estos juegos les dieron. Total War también es una franquicia de videojuegos históricos diferentes en parte a los videojuegos de Age of Empires, pero que nos enseñaban un periodo histórico en específico, facciones, unidades, construcciones, ventajas de acuerdo a la cultura o nación seleccionada. Como ejemplo tenemos el Napoleón Total War, que muestra la vida y los logros del emperador francés que llevaría al mundo a su transformación desde el sitio de Toulon, la batalla de Arcole, la batalla de Jena, hasta la batalla de Austerlitz y Waterloo. O por ejemplo, Shogun 2 Total War y su expansión La caída de los samurái, que nos muestra la cultura japonesa, su filosofía, sus tradiciones y su historia desde la Sengoku Jidai hasta las guerras Boshin. Igualmente, el Roma 2 Total War, con campañas como la Guerra de las Galias con Julio César, la invasión de Aníbal Barca a Roma en la Segunda Guerra Púnica o la crisis en Roma en el siglo III después de Cristo. Todos estos juegos nos enseñaban a utilizar nuestro ingenio para llevar a una nación a la victoria por medio de una guerra, batallas o alianzas estratégicas a investigación de nuevas tecnologías, haciendo una paridad con la realidad en cómo es el manejo de una nación y las decisiones que han de afectar el curso de la historia. Hasta ahora solo he hablado de los juegos de PC de tipo RTS que probablemente no sean tan conocidos como otros juegos más comerciales en consolas como lo es God of War. Que una compañía de videojuegos pudiera hacer un videojuego comercial que hablase de la mitología griega es verdaderamente increíble. God of War nos narra la historia de Kratos y de la mitología griega como el nacimiento de Zeus, la guerra contra los titanes, y nos muestra criaturas mitológicas como las arpías, los cíclopes, las gorgonas, y mitos importantes como la caja de Pandora, el suplicio de Atlas, que fueron, estoy seguro, un gran incentivo para que los jugadores conocieran más de la mitología griega y con las nuevas entregas de la mitología nórdica. Assassin's Creed es otro de los juegos que más ha aportado en cuestión de enseñanza. En cada misión, en cada época, no solo nos muestra un conflicto político y filosófico entre dos sectas opuestas, los templarios y los asesinos, sino que a su vez nos muestra cada época de la historia en donde ha tenido lugar este enfrentamiento de ideales. Y no solo nos da un juego entretenido, sino sumamente informativo y detallado, increíblemente vivo, con información que se extrae del Animus, en donde podemos conocer un poco más sobre los periodos históricos en donde se desenvuelve nuestro personaje, siendo incluso referencia a maravillas de la antigüedad, a recreaciones de cómo pudo ser una civilización como la egipcia, la griega, la nórdica o la Italia del Renacimiento, entre otras. Sobre todo con ese empeño en hacer los juegos lo más realistas posibles con un trabajo titánico como la reproducción del Partenón, de las pirámides de Egipto, de la Catedral de Notre Dame, que incluso ayudaría a la restauración de tan importante edificación histórica, por los detalles obtenidos de ella en el videojuego. De hecho, se ha pensado en su utilidad educativa, ya que hay noticias que señalan su implementación en clases de historia, en donde la tarea es jugar este juego cumpliendo misiones específicas o simplemente en su modo tour, visitando los sitios de interés y descubriendo información sobre ellos. También tenemos un juego de Rockstar que rompe las barreras de la realidad al darnos una representación casi exacta de la época del salvaje oeste en Estados Unidos, de los años 1890, en donde vemos cómo era la sociedad de ese siglo, cómo comenzaban a extinguirse los vaqueros y los forajidos para dar paso a las industrias del país, cargado, como no era para menos, de ideales y filosofía, siguiendo una banda criminal que busca su supervivencia en un mundo hostil, cada uno de ellos con historias y trasfondos, una historia de redención. Red Dead Redemption 2, un juego que no tiene desperdicio alguno, con una historia que nos enseña mucho de la humanidad, de los errores y de la posibilidad de redención, de un personaje que posee una evolución y que juega con nuestros sentimientos en partes específicas de la historia, mientras descubrimos especies animales, especies florales y vivimos en una época diferente que nos enseña un poco más de nuestra historia.
podemos hablar eternamente de los videojuegos, de los cuales solo he señalado algunos de los más conocidos y los más evidentes. Solo como muestra del mundo increíble que trajo la industria de los videojuegos y que ha hecho a estos más que solamente un juego de entretenimiento o de diversión, sino también de aprendizaje. No olvidando también a los simuladores que pueden servir para la capacitación de alguien en el desarrollo de sus labores, así como aprender nuevas habilidades. Una lección que nos siguen dando, que para aprender no es necesario aburrirse, sino que es divertido saber más, tratando de borrar este estigma o prejuicio que se ha formado alrededor de los videojuegos y que es menester reivindicarlos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, ya sabes que puedes darle like y compartirlo para ayudar a obtener una mejor difusión. Es importante conocer tus impresiones. ¿Sabías esto de los videojuegos? ¿Qué te parece su implementación en la educación? ¿Qué otros juegos conoces que te hayan enseñado algo o contribuido a tu formación como persona? ¿Has jugado alguno de los videojuegos que he mostrado? ¿Y cuál ha sido? Muchas gracias y sigamos aprendiendo.